La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Tal como lo cortés no quita lo valiente, así lo hilarante no quita lo profundo. Y dado que la vida es un juego, aquí comienza La Espada de Damocles. La ficción más real que puedas concebir. La Espada de Damocles es un programa que por mera falta de objetividad cree ser diferente. Personajes mitológicos salidos de los más profundos avernos. Leyendas escabrosas y sin sentido. Curiosidades inquietantes e inútiles. Historias antiguas malversadas por nuestra incapacidad de entendimiento. Y cuentos carentes de profundo significado. También pretenderemos sin el menor éxito entender al ser humano en toda su dimensión. En suma, si quieres desperdiciar tu vida, aquí comienza La espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Buenas a todos, aquí estamos en La Espada de Damocles. Yo soy Pablo Veloso y vamos a continuar con nuestra saga de la figura de Cristo, de la vida de Cristo, como camino, como guía para nuestro propio crecimiento. Esto se basa en las ideas del gran Carl Gustav Jung, mejor dicho, y su discípulo Edward Edinger, quien es una fuente inagotable y nutritiva para nuestro programa, ya que su literatura, la que dejó Edward Edinger, profundiza muchísimo, no solamente en los campos religiosos, como es en este caso lo que estamos tratando, sino también en el ámbito poético, como hemos trabajado medida por medida de Shakespeare, y también trabajaremos la figura de Fausto dentro de poco. Edward Edinger tiene la ventaja de ser un autor muy claro y a la vez sumamente profundo. Nos permite amplificar un poco los sentidos de las frases de Jung y seguir abriendo puertas. Él nos deja como muchas posibilidades abiertas. En este caso estábamos en la última ocasión con las bienaventuranzas. ¿Se acuerda cuando Jesús subió a lo alto del monte y empezó a decir: bienaventurados los pobres de espíritus, porque de ellos es el reino de los cielos? Y que normalmente nos parece todo muy bonito, pero si aplicamos esto de manera literal, como trató de hacer, por ejemplo, Gandhi, luego descubrimos que nuestra vida se convierte en un tanto problemática, en un problema, se convierte en algo difícil de sobrellevar porque ya sabemos que esto de poner la otra mejilla, esto de ser pobres de espíritu, esto de bienaventurados los que lloran, bienaventurados los pacíficos, los mansos. Uno dice, bueno, si no reivindico, no reclamo, no exijo ningún derecho personal, bueno, me van a pisotear. Sin embargo, Jung y Edinger también nos proponen una visión diferente. Nos dicen que quizá no se estaba refiriendo Jesús a que hagamos las cosas literalmente, sino que se refería a un principio más interior. Para esto, en el programa anterior citábamos, justamente Jung era el que lo citaba, a Carpócrates, un gnóstico del primer siglo cristiano, que justamente decía que esa frase evangélica que dice que si vas a la iglesia
y descubres al entrar que todavía tienes un problema con tu hermano no de sangre, sino tu hermano, cualquier ser humano, hombre o mujer, que deberías en realidad regresar a casa, solucionar ese problema con ese hermano, perdonarlo, hacer las paces y luego regresar y dejar tu ofrenda en el altar. Esto obviamente nos suena sumamente claro, es literal. Hay que ir, hay que ver si uno tiene algún problema. Si lo tiene, abandona la iglesia inmediatamente, va hasta la casa del amigo, se toma un taxi, por ejemplo, y toca el timbre del amigo y le plantea la cuestión. Bueno, Jung y Edinger nos dicen, no, y Carpócrates, esto es interior. Ese hermano en realidad es aquella parte tuya rezagada, aquella parte tuya que no perdonás, aquella parte tuya que no te gusta, esa que hace que no seas un ser completo. Ramakrishna decía que cuando uno quería enhebrar el hilo, enhebrar una aguja, pasando un hilo por el ojo de la aguja, bastaba un solo pelito del hilo que estuviera fuera del lugar para que el hilo no pase. Y cualquiera que lo haya intentado sabrá lo frustrante que es intentar que ese hilo pase cuando una puntita se te salió, no pasa. Entonces, tiene que ver con estar compacto, estar concentrado, estar integrado, ¿no? Samadhi en la India significa la concentración omniabarcante, ¿no? La que no tiene fisuras, la que está en todo a la vez, como una atención. Entonces, Carpócrates nos lleva un poquito más allá y nos dice, no se trata tanto de una cosa exterior, sino que es algo interior. Así que vamos a la última de las bienaventuranzas que nos había quedado pendiente y de ahí ya continuamos. Es aquella que dice, bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, ¿no? En la versión Dway dice, la versión de Dway dice por el bien de la justicia. Esto nos aclara Edinger. Así que es bienaventurados los perseguidos por el bien de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dice Edinger, el ego necesita soportar el sufrimiento y el dolor sin sucumbir a la amargura y al resentimiento para relacionarse con la ley interna objetiva. Esta actitud del ego es recompensada por el contacto con la psique arquetípica y sus imágenes curativas y vivificadoras. ¿Qué quiere decir esto? Que si un niño, por ejemplo, quiere realmente conocer a su padre, hay dos cosas que se lo impiden. Una es inflarse y creer que él es su padre. Es decir, juego a la pelota tan bien como juega mi papá, ¿no? Soy igual que mi papá. Eso hace que uno no conozca a su padre, porque uno está creído que uno es el padre, no logró una identidad aparte. Y el otro obstáculo es cuando uno rechaza a ese padre, lo odia, lo rechaza, se enfada con él, se enfrenta, pero todavía sin crear una identidad personal. Simplemente es la identidad del Caín, del proscrito, del que dice te odio, te rechazo, no te soporto y me voy. Eso también es un no conocer. Entonces, bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia o por el bien de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el ego necesita soportar el sufrimiento y el dolor, dice Edinger. Es decir, que cuando te pasen cosas, lo importante es que te pasen pero que no te identifiques con ellas, que no digas, por ejemplo, esto me pasa porque soy un flojito, la verdad soy muy flojo, tendría que ponerme más las pilas, soy un desastre, yo no sé dónde voy a llegar así, la verdad estoy perdido. Uno se está atribuyendo ahí todo el control de la vida. Eso es inflarse, identificarse. Estoy creyendo que cualquier emoción que yo sienta proviene de mí. Proviene de mi debilidad, si es buena o positiva, diré que es de mi voluntad, de mi esfuerzo. Por ejemplo, he dejado de fumar porque a fuerza de apretar los dientes y aguantar, soy un genio. Bueno, no dejaste de fumar. Hay una serie de impulsos que no controlás, que poco a poco te llevaron en esa dirección y después te los atribuiste. Como si la vida decidiese doblar a la izquierda y después de que dobló dijiste,
Yo quería doblar a la izquierda, por eso doblamos. No, en realidad la vida dobló. Entonces, ser perseguidos por causa de la justicia significa soportar lo que sea, una depresión, una angustia, una alegría, una tristeza, una impotencia, una ansiedad, lo que sea, sin decir esto es mío, esto lo hice yo. Porque lo siguiente que viene a eso es, si no me gusta, lo tengo que cambiar. ¿Cómo lo cambio? Y si me gusta, digo, lo quiero perpetuar o repetir. ¿Cómo lo repito? Entonces, en todos estos casos hay una apropiación. Por eso dice, bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia. O sea, felices aquellos que no hagan nada con lo que les pasa, que no se lo apropien, no intenten controlarlo, no intenten manipular. Dice, el tema principal de las bienaventuranzas, dice Edinger, desde el punto de vista psicológico, es la alabanza del ego vacío o no inflado. O sea, si resumimos el mensaje intrínseco ahí de las bienaventuranzas, es aplaudir a un ego que no se identifica. Un ego que dice, esto no lo hice yo, ¿no? Esto me pasa en realidad. En la época de Jesús, la violencia y los instintos inconscientes eran desenfrenados, dice Edinger. El ego se identificaba fácilmente y de forma primitiva con las energías suprapersonales de la psique arquetípica y evidenciaba su inflación mediante síntomas de ira, violencia y lujuria. Dice Edinger, que no estoy seguro si realmente es así, es decir, si solo era en la época antigua, quizá también hoy también lo sea, pero Edinger dice que en esa época había una cierta ceguera, es decir, las personas se subían enseguida al pedestal, como hacían los grandes emperadores, del poder y se apropiaban de ese poder, como diciendo yo soy el Dios del mundo, yo soy el poderoso. Quizá estaba todo más fácil porque tenías un esclavo a quien explotar, por ejemplo, y podías hacerle lo que se te ocurriese. Tenías el circo romano, donde estaba la gente que la mataban todos los días, cruelmente. Es decir, podías fácilmente tener acceso a medios donde se ejercía un poder, digamos, sobredimensionado sobre los demás y mediante, no sé, el circo romano o demás cosas, ser partícipe de esto, pero como si lo hicieras vos. Es decir, era fácil que pudieras tener esa sensación de omnipotencia. Hoy en día yo creo que algunas personas también la pueden tener, es decir, sobre todo empresarios poderosos, grandes artistas que tienen fama a nivel mundial y que tienen esa sensación de soy un fenómeno de masas, es decir, soy ultrapoderoso, muevo al mundo, tengo una gran influencia sobre los demás. De hecho, hoy en día a los youtubers se les empieza a llamar influencers, ¿no? Un nombre, la verdad, muy desgraciado porque suena a influenza, que es uno de los nombres de la gripe. Así que ese poder que estaba tan presente antes, que quizá ahora no tanto, pero yo creo que también está, no tanto digo porque la persona común hoy no tiene un esclavo a su disposición, como podía tener el romano promedio. Dice, el ego en esa época se identificaba fácilmente y de forma primitiva con las energías suprapersonales de la psique arquetípica y evidenciaba su inflación mediante síntomas de ira, violencia y lujuria. Había como un desenfreno, pero había un lugar para ese desenfreno. O sea, había baños públicos, había orgías, había todas estas festividades romanas de la cosecha y de las diosas, donde se podía tener relaciones sexuales de repente con las sacerdotisas de cierto culto. Había como una apertura a esto, cosa que hoy en día, post-cristianismo, ya está todo mucho más moralizado, ¿no? Que produce otros efectos, obviamente, que explote de maneras más brutales en algún momento. Ahí estaba más normalizado. De acuerdo con la enseñanza de Jesús, el ego debe vaciarse de esas identificaciones infladas, que no quiere decir no pasarlo bien, ¿eh? No quiere decir que usted después no disfrute de nada. Lo que quiere decir es que usted no se apropie de lo que disfruta.
antes de que dicho ego pueda percibir la psique transpersonal como algo separado de sí mismo. Es decir, uno debe vaciarse de las identificaciones infladas. Es decir, el ego no debe apropiarse de, por ejemplo, sé tocar muy bien el violín, qué grande que soy, qué bien que toco el violín. No, eso es identificarse, eso es inflarse. ¿Quién sabe por qué toco así de bien el violín? Yo lo único que sé es que me gusta tocarlo, pero no sé ni cómo hago para mover los dedos así, no sé cómo hago para memorizar, no sé cómo hago para sincronizar todo. Es decir, ese es el reconocimiento del algo más, de que hay un algo más que a mí como ego se me escapa. Que luego usted le quiera poner el nombre de Dios, el infinito, el silencio, el misterio, eso está en cada uno. A este respecto, la doctrina de la encarnación como kenosis es relevante. Este es un concepto griego, kenosis, cristiano, que tiene que ver con vaciarse. Kenosis significa un vaciamiento. Se dice que Dios, para encarnarse, como Cristo, por ejemplo, se vacía de Él. Esta doctrina se basa principalmente en dos pasajes de Pablo, del apóstol. El más importante es Filipenses, capítulo 2, versos 5, 6 y 7, que dice así: Tened entre vosotros los mismos sentimientos que Cristo, el cual, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo tomando condición de siervo, haciéndose semejante a los hombres y apareciendo en su porte como hombre. O sea, nos está invitando a vaciarnos. Nos está diciendo, Cristo, en lugar de decir, por ejemplo, vos sabés que yo soy Dios y puedo hacer todo lo que quiera. Pedime lo que sea, mira. ¿Querés que te apague el sol? Te lo apago. ¿Querés que te convierta el agua en vino o en Coca-Cola? Te lo hago. No hacía eso justamente. Él se vaciaba, él se volvía el sirviente, ¿no? El famoso siervo maltratado de Isaías 53, o 43, no me acuerdo, creo que era 53. Entonces, ese siervo sufriente, ese vaciamiento, ese yo no soy nada. Porque cuando uno se vacía de todo lo heredado y puede tener entonces una perspectiva más clara de quién es el otro. Si el niño, el hijo, se vacía de su padre, realmente no se apropia de juego tan bien a la pelota como mi papá, sino que empieza a vaciarse y a dejar un espacio para ver cómo juega él a la pelota. Y va a descubrir que no juega como su papá, porque su papá es su papá y él es él. Y su papá tiene mucha experiencia y jugó muchos partidos y él no. Por lo tanto, él se va a reconocer como alguien relacionado con su papá, pero no su papá. Entonces, por eso dice este verso, Cristo Jesús, el cual, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomando condición de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y también en la segunda carta a los Corintios de Pablo, capítulo 8, verso 9, dice, porque ya conocéis la generosidad de nuestro Señor Jesucristo, el cual, siendo rico, por vosotros se hizo pobre, a fin de que os enriquecierais con su pobreza. Entonces, nos está hablando, acuérdense que la idea es Cristo como arquetipo, Cristo como modelo, como diciendo, bueno, seamos así, la imitatio Christi, pero una imitación interior, no en su comportamiento exterior. Si Jesús tenía pelo largo, no por eso para parecerme me tengo que dejar el pelo largo. Se trata más que nada de una actitud interior. Entonces, una de esas actitudes es la kenosis, es el vaciamiento. Entonces, todas estas bienaventuranzas apuntan a vaciarse, a despojarse de la apropiación de yo lo hice. Dice Edinger, de acuerdo con la doctrina de la kenosis, la encarnación de Jesús fue un proceso voluntario de vaciamiento, mediante el cual se despojó de sus atributos divinos e infinitos para tomar forma humana. Esta imagen de encarnación por vaciamiento se ajusta precisamente al proceso de desarrollo del ego. Esto es lo que decimos, el ego tiene que hacer esto para ser un ego sano. Si el ego del niño no se vacía de su padre, de la imagen de su padre, de la figura de su padre, madre o tío, el que quiera, o Superman que vio en la tele, no importa, no va a poder
tener una identidad propia. Y si no la tiene, no va a poder tener una relación con su padre o con la figura que sea, porque no hay nadie ahí. El niño, para ser niño, tiene que vaciarse de lo que es el otro para ser él. Y ahí se va a relacionar. De lo contrario, va a estar fagocitado por su padre. Entonces, si Jesús no hubiera hecho una kenosis, no se hubiera vaciado de lo divino, no podría relacionarse con lo divino. Y como modelo para el ser humano, nos propone la misma cosa. Vaciarse de lo divino significa vaciarse de, si tengo una depresión, por ejemplo, o me desperté con angustia, en lugar de decir, vos sabés que me siento mal, tengo angustia hoy. Yo no sé, me da ganas de llorar, yo no sé por qué, pero sí, debe ser porque yo estoy últimamente muy nervioso. Uno empieza a buscar explicaciones y busca apropiarse, controlar el tema, para después poder encontrarle soluciones. Uno encuentra solución a cuestiones que uno creó, pero uno no puede solucionar algo que uno no creó. Por ejemplo, si se desata una tormenta, uno puede taparse la cabeza para no mojarse con un paraguas, pero no puede parar la tormenta, porque no la creó uno. Uno no tiene ni idea cuántas variables están involucradas en la manifestación de una tormenta, ¿no? Entonces se trata de tomar recaudos, pero no tratar de apropiarse de. Uno no dice yo lluevo, dice está lloviendo. O no dice yo caloreo, no, dice qué calor hace, ¿no? Me voy a quitar la camiseta porque tengo calor, por ejemplo. Entonces se trata de redefinir esa relación tóxica que es la de me apropio, lo contrario a la kenosis. Entonces, esta imagen de encarnación por vaciamiento, nos dice Edinger, se ajusta precisamente al proceso de desarrollo del ego. Para que sea sano, acuérdese, tiene que vaciarse. Un ego que no se vacía es un ego que no existe. O sea, si usted no se vacía, ya dijimos, no hace falta que sea solo el padre. Usted admira a, no sé, los Rolling Stones. Y bueno, usted dice, yo soy los Rolling Stones, soy, no sé, Mick Jagger, Keith Richards, el que a usted más le guste. Y entonces usted no es usted. Y si usted no es usted, no puede relacionarse con nada ni con nadie. Y algo le va a faltar en la vida. Tiene que vaciarse de todo lo absorbido, diría Krishnamurti, vaciarse de lo viejo, para que usted sea. No para que sea esto o aquello, para que sea. Después verá qué hace. Dice, el sueño de un paciente, cuenta Edinger, durante la terapia indica cómo la imagen de la kenosis todavía está funcionando en la psique moderna. Dice, el paciente era un hombre joven, amable y sensible, que tenía dificultades para afirmarse y convertirse en un individuo definido. Justamente le estaba pasando esto. Se ve que estaba identificado, se ve que estaba fagocitado, ¿no? Que no supo vaciarse, soltar lo heredado, ¿no? La mochila. Tuvo este sueño, este hombre. Dice, estas son palabras del soñante, del paciente. Soñé que veía una figura moderna de Cristo. Viajaba en un autobús con un grupo de sus discípulos. Entonces sentí que había peligro. Iba a ser traicionado. Jesús. Sucedió y el autobús se sacudió con violencia. Fue atacado y sometido. Miré dentro y vi que aparentemente habían atado cuerdas a cada una de sus manos y pies y las habían apretado, extendiéndolo luego en 4 direcciones, ¿no? Un poco como Tupac Amaru cuando los españoles tiraron con caballos en 4 direcciones hasta desmembrarlo. Sabía que lo matarían de esa manera. Luego, cuando lo miré más de cerca, me pareció que no estaba atado por las manos, sino que sujetaba a él con cada mano una barra de madera sujeta a la cuerda. Estaba cooperando con su propia muerte, decía el paciente. Al final del sueño vino una imagen de un campo de fuerza magnética que se parecía a este dibujo. E hizo un dibujo que sería como le digo, como una cruz. Imagínese una cruz de las 4 o de los 2 palitos de igual dimensión, como la de la Cruz Roja, por ejemplo, pero que sus extremos están unidos como si fuera por una telaraña, es decir, como campos de fuerza magnéticos. La naturaleza de este sueño indica, dice Edinger, que se está produciendo un proceso crucial de transformación. Este tipo de sueño desafía la interpretación racional, pero permite cierta amplificación. La cruz, como campo de fuerza, tiene un equivalente
en una pintura del siglo XIV, que tiene esta misma imagen, dice: en esta imagen Cristo está siendo sacrificado en el regazo del Dios Padre, cuyas vestiduras son representadas como líneas de fuerza con radiaciones externas. Entonces le describo la imagen, ya que no la puede ver. Es una imagen de esta que describe del siglo XIV, donde el Dios Padre está sosteniendo a Cristo crucificado, que está en una cruz, pero unos campos de fuerza del propio Padre son los que emanan de él, pero a la vez el Padre mismo pareciera ser el que sostiene la cruz, como si el Padre estuviera colaborando con este proceso. Dice: así la figura humana se transfigura en una estructura cuádruple mediante un campo de fuerza trascendente. Entendida psicológicamente, esta imagen expresaría la experiencia del ego al acercarse a la energía superior del sí mismo. O sea que cuando uno se acerca realmente al sí mismo, se abre al sí mismo, uno se siente desmembrar. Es como cuando ese niño se vacía del padre y se acerca por lo tanto al padre, empieza a ver que el padre juega mucho mejor a la pelota que él. Y en comparación se siente una hormiga, se siente desmembrado, se siente que no existe. Ese es el vaciamiento. Hasta ese momento el niño creía que jugaba tan bien a la pelota como el papá. Le daba una sensación de control y de poder infinitos, embriagador. Bueno, lo que proponen las bienaventuranzas es: vacíate. Es decir, suelta la idea de que juegas a la pelota como tu papá. Empieza a vaciarte de esa idea, y cuando lo hagas vas a ver a tu papá verdaderamente y vas a ver que él es un crack jugando a la pelota y vos no. Te vas a sentir nadie, pero un nadie existente. Esa es la cuestión. Un ego que en el fondo vas a ser bienaventurado. O sea, vas a sentir que no controlas tu angustia, que no controlas tu depresión, que no controlas tu tristeza, que no controlas tu ansiedad, que no controlas nada. Pero a la vez te vas a sentir valioso, armonioso, feliz, porque vas a decir: soy yo. El sueño, dice Edinger, combina la idea de la crucifixión con la imagen del desmembramiento. Esta misma combinación se encuentra en una xilografía del siglo XIX. Las cabezas y partes desmembradas cuelgan de la cruz, sugiriendo que la imagen de la crucifixión se superpone con un mito de desmembramiento como el de Osiris. Acuérdese que a Osiris, su hermano Set, que lo mató, lo desmembró. Y luego Isis tuvo que ir recogiendo los pedacitos por todo Egipto y volvió a formar la figura de su marido. Le faltaba el pene, que no lo encontró, así que hizo un pene así como de arcilla y tuvo relaciones con él, y de él, o de ese cuerpo remembrado, nació Horus, el hijo. El desmembramiento se puede entender psicológicamente como un proceso transformador que divide un contenido inconsciente original con el fin de una asimilación consciente. O dicho de otro modo, es la unidad original que se somete a la dispersión y la multiplicidad para obtener su realización en la existencia espacio-temporal. Entonces está planteando también Edinger aquí otro punto de vista, ya no el desmembramiento del ego, ¿no? Que se desmembra ante, que deja caer esas mochilas ante el encuentro con el sí mismo, con lo inconsciente, sino también que el propio sí mismo entra en kenosis. El propio sí mismo se desmembra, no solamente se vacía, sino que se desmembra, es decir, se corta en pedacitos, porque a veces trabajar algo como totalidad impide tener una perspectiva clara. Por ejemplo, el análisis tiene que ver con dividir algo en fragmentos. Por ejemplo, quiero entender un reloj. Bueno, tengo que dividirlo en partecitas. Estos son las rueditas, estas son las agujas, esto es la tapa, esto es la correa, esto es el resorte de no sé qué. Entonces ahí puedo entender cada cosa por su lado, comparando la ruedita con el tornillito, y luego sí vuelvo a unirlo todo y ahí lo comprendo. Pero si quiero entender el reloj en su totalidad, lo único que voy a ver es un reloj funcionando. Tengo que desmembrarlo para que cada parte sea más simple y la pueda entender. Entonces, es como si Dios, para poder entender qué es, para poder tener una noción de sí mismo, que es lo mismo que el ego busca. Fíjese la coincidencia, la paradoja es esa. El ego busca individuarse, el ego busca
vaciarse de los contenidos heredados. El niño busca vaciarse del padre para poder saber quién es él. Y después sí relacionarse con el padre y sentirse una hormiguita frente al padre, ¿no? Pero a la vez, que ese es el desmembramiento del ego, ¿no? Pero a la vez el padre quizá necesite tener 10 hijos, porque en cada uno va a haber algo distinto de él mismo. Ese ver algo distinto de él mismo, ese desmembramiento del padre, le permite entenderse. Quizás si tuviera un solo hijo, no podría entenderse porque depositaría la totalidad de sí mismo en el hijo, lo cual sería lo mismo que mirarse en un espejo, mirarse de cuerpo entero. Entonces es como si un hijo le reflejara la cabeza, otro hijo le reflejara la mano, el otro hijo le reflejara el pie, y así se va entendiendo, se va explorando. Esa es la razón, dice aquí Edinger, de la multiplicidad, de que lo divino, porque uno dice, por ejemplo, ¿Para qué será que Dios se divide en tantos pedacitos? ¿Por qué crea las plantas, los animales, las estrellas? ¿Para qué crea todo? ¿Por qué no se queda así? bueno, la razón es esa, porque necesita dividirse en miles de trocitos para que esos trocitos inclusive se contrasten entre sí mismos, se note la diferencia entre piedra y planta, y ser humano, y estrella, y así, con esos contrastes, se pueda entender mejor, él mismo pueda entenderse mejor. En el sueño, la figura de Cristo está pasando por un proceso voluntario de desmembramiento o vaciamiento. En términos de la psicología del paciente, esto sugeriría la ruptura de una actitud ideal o de otro mundo para hacer una realización, una adaptación realista a la vida. En términos arquetípicos, el sueño representa el sacrificio voluntario del sí mismo. El sí mismo es Dios, lo inconsciente, como una imagen eterna a fin de que pueda manifestarse en la conciencia como energía, el campo magnético de la fuerza que aparece en la imagen. La unidad se divide en dos pares de polos opuestos que crean tensión y conflicto, pero al mismo tiempo generan energía para el logro de la vida real. Entonces, acuérdese, el ego y el sí mismo son ambos el ombligo de dos cosas. El ego es el ombligo de un ser humano cualquiera, de la mente humana individual, y el sí mismo es el ombligo de Dios. Entonces, lo que le pasa a uno le pasa al otro. El ego tiene que vaciarse, pero Dios también tiene que vaciarse. Es decir, Dios tiene que liberarse y desmembrarse en muchos pedacitos. Y el ego tiene que hacer lo mismo. Dice, existen muchos más aspectos de la enseñanza de Jesús que se prestan a interpretación psicológica. Dice Edinger, voy a revisar brevemente algunos de ellos. Por ejemplo, en Mateo 5:25, vamos a buscarlo, Mateo 5:25, Evangelio de Mateo. Aprovecho antes, 5:25, aquí. Aprovecho a comentarle que nuestro programa carece de sustento económico externo, nuestro programa La Espada de Damocles, por lo cual si quiere colaborar con el programa puede hacerlo escribiéndome un correo a pablojorgeveloso@gmail.com, pablojorgeveloso@gmail.com, y si vive en España o fuera de ella, según el caso, le pasaré el enlace de PayPal del programa o bien el enlace de cuenta bancaria para que pueda colaborar, no importa si es una cifra muy pequeña o mediana o grande. Todo lo que aporte servirá porque va para comprar material bibliográfico y a veces también material electrónico que se va desgastando y hace falta renovar, como memorias y demás, que tienen obviamente sus costos. Así que cualquier colaboración, la que sea, desde ya, muchas gracias por ello. Dice en Mateo 5:25, ponte enseguida a buenas con tu adversario, mientras vas con él por el camino. No sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al guardia y te metan en la cárcel. Ahora cita a Mateo 5, pero del 39 al 40, porque son versos que tienen algo en común. Del 39 al 40. Dice, pues yo os digo, no resistáis al mal, antes bien al que te abofetee en la mejilla derecha, ofrécele también la otra. Y en el 40 dice, al que quiera pleitear contigo para quitarte la túnica, déjale también el manto. Y en el 5, mismo capítulo, pero 44, dice el famoso, pues yo os digo,
amad a vuestros enemigos y rogad por los que os persiguen. Entonces, dice Edinger, todos estos pasajes tocan la misma cuestión. Es decir, la cuestión de no te resistas y dale al otro inclusive más de lo que te está exigiendo. O sea, déjalo que te pisotee tranquilo. Comprenderlo subjetivamente da una nueva y sorprendente dimensión al significado del mito cristiano. Subjetivamente, porque claro, objetivamente es te piden el manto, hoy en día sería te piden la chaqueta, la cazadora, la campera, según el nombre que uno le ponga, la chamarra, y dásela y además dale, no sé, los zapatos y el sombrero. Y si te pegan en una mejilla, o sea, si alguien viene y te insulta, deja que te insulte el doble si quiere o el triple, no pasa nada. Y amad a vuestros enemigos, es decir, si alguien te maltrata tenés que quererlo un montón. Eso es externamente. Y sabemos todos que esa actitud no solo es sumamente desafiante y difícil, sino que, como decía Edinger, nos puede traer bastantes problemas en la vida. Pero ahora nos va a proponer Edinger una mirada subjetiva, una mirada, sujeto significa subjectum, ¿no? Lo que está por debajo, lo que va por debajo. Así que nos plantea una mirada más profunda. Dice, estamos siendo instruidos para amar a nuestro enemigo interno. Acuérdese de Carpócrates, interno, para hacer amistad con nuestro acusador interno. Acuérdese que todos tenemos esa parte de nosotros que no nos gusta, esa parte de nosotros que dice, ¿no habías dicho que ibas a hacer dieta? ¿Qué haces comiendo el chocolate? Ajá, viste, yo te veo, ¿eh? Esa parte de uno, que es tan tortuosa, ese es nuestro enemigo interno. En realidad Satán es el acusador, es el que te acusa, es esa parte interior. Entonces, amar al enemigo interno, hacer amistad con nuestro acusador interno, es lo que propone Edinger, ¿no? Y Carpócrates, y esta visión subjetiva. Dice Edinger, y para no ofrecer resistencia a aquello que consideramos malvado, inferior, inaceptable, para los estándares de vida sociales, culturales o religiosos del ego dentro de nosotros. En suma, se está refiriendo, se lo digo, a la sombra. Acuérdese, ¿qué es la sombra? Imagínese que yo soy un hombre, vivo en una sociedad occidental y de repente, no sé, tengo ganas de salir desnudo a la calle. Bueno, no puedo salir desnudo a la calle porque me meterían preso o la gente se mofaría de mí. Entonces, ¿qué hago? Sigo teniendo ganas de salir desnudo a la calle, pero no lo hago. Convierto en sombra, o sea, pospongo unas ganas, un deseo de hacer algo. De la misma manera, mi jefe me insulta o me denigra y yo tengo ganas de devolverle el insulto, pero no lo hago porque me despide. Entonces me lo guardo. De la misma manera, no sé, yo quisiera ser valiente y no lo soy. Entonces me critico a mí mismo. Bueno, todos estos son casos de crear sombra, de que hay una parte mía que o bien no me conviene mostrar socialmente, porque, no sé, vivo en un mundo donde eso no está permitido, o bien son conductas que a mí no me gustan en general, por ejemplo, ser miedoso, ser vanidoso, egoísta, porque, no sé, la Biblia dice que hay que ser bueno y resulta que me descubro siendo hipócrita. Bueno, no cuadra, por lo tanto no me gusta. Pero también puede ser algo bueno. Por ejemplo, que a mí me guste, no sé, tocar el violín de una manera virtuosa porque lo toco genial, pero no lo puedo tocar porque en el círculo en que me muevo el que toca el violín es un tonto. Entonces, algo bueno también me lo tengo que guardar. Y se convierte en sombra. ¿Con qué me quedo? Con lo que se llama la persona. ¿Qué es la persona? La máscara. La máscara es todo lo que sí es aceptado. Entonces dice que a ese enemigo es el que hay que amar. A ese hay que ponerle la otra mejilla. Es decir, a esa parte tuya que te reclama, ¿por qué no haces tal cosa que deberías hacer? ¿Por qué no seguís con esa dieta? ¿No? O a mi debilidad. Mi enemigo también es mi debilidad. Por ejemplo, enfadarme cuando me había propuesto no enfadarme. Esa es mi debilidad. Bueno, amar a esa debilidad. Poner la otra mejilla, dejar que me golpee otra vez. O sea, me siento angustiado esta mañana.
no intento controlar la angustia, decir que esto no, que ya se me va a pasar, que esto fue porque tuve ayer un problema y nada más. No, le pongo la otra mejilla. No resistáis al mal, dice Jesús. No resistáis al mal. O sea, no resistas a la sombra. No, si socialmente no puedo salir desnudo a la calle, bueno, no saldré. Pero empezar a convencerme de que en el fondo no me interesa salir desnudo a la calle, eso es tratar de resistir al mal. No resistas al mal. Es decir, si te gusta salir desnudo a la calle, manténlo consciente. Sí, me encanta salir desnudo a la calle. No lo voy a hacer porque me van a meter preso y prefiero que no lo hagan. Entonces, pero me encantaría salir desnudo y me lo acuerdo todos los días. Eso es no resistir al mal. Dice, fíjese el detalle, por supuesto, dice Edinger, esto no significa actuar externamente según impulsos básicos. Por eso le digo, si salir desnudo a la calle es lo que quiero, pero sé que me va a traer problemas como que me metan preso, por ejemplo, o vivo en un país, no sé, islámico y soy mujer y si me quito el burka me van a matar, bueno, puedo preferir seguir usando el burka, pero no convencerme a mí misma, en este caso, de que no me interesa sacarme el burka. No, estoy consciente de que a mí me encantaría no tenerlo. Se refiere más bien a una aceptación interna y psicológica del lado rechazado y negativo de la propia naturaleza de la persona. Entonces, la sombra es aquello que uno rechaza o que simplemente esconde porque no le conviene mostrar. Pero, como le digo, usted puede seguir escondiéndolo porque, por ejemplo, no sé, vive en un país donde si hace eso lo matan, ¿no? No sé, si usted demuestra que es gay en tal país, lo ajustician, lo matan directamente. Entonces usted puede preferir no mostrarlo, pero sí saberlo. Porque si usted se empieza a convencer de que no, que en el fondo usted no es gay, bueno, usted va a empezar a ver a otros como gay y los va a terminar denunciando para que los maten a ellos. Y cada vez que maten a uno, usted va a sentir que usted es menos gay. En realidad usted es el gay. Entonces se trata de recuperar la sombra, de poner la otra mejilla al mal. El oponente interno, dice Edinger, a nuestro punto de vista consciente, debe ser respetado y tratado con generosidad. O sea, si usted tiene dentro de usted, como digo, una sombra, ¿no? Aquí dice Edinger justamente, la sombra debe ser aceptada. Solo entonces se puede abordar la integración de la personalidad. Integrar la personalidad es decir, como le digo, sí, me gusta hacer tal cosa. O, no sé, yo mismo decido no tocar el violín en público porque en estas circunstancias no conviene. Es decir, hacer consciente, poner la otra mejilla, no resistir al mal. El mismo significado se contiene en el siguiente mandamiento, dice Edinger. También en el capítulo 5 de Mateo, en el verso 42, dice, da a quien te pida y no vuelvas la espalda a quien te pide algo prestado. Entendido literalmente es que si viene el vecino y te dice... Roberto, discúlpame, ¿tenés azúcar? Sí, ¿cuánto querés? Nada, una taza, con una taza me alcanza. Toma. Muchas gracias. Roberto, discúlpame que te moleste. ¿Me prestás el coche? Bueno, está bien. Sí, Juan, llévatelo. ¿Cuándo me lo traes? No sé, quizás no te lo traiga. Quizás me lo quede. Bueno, quédatelo. Roberto, disculpa que te moleste. ¿Me dejas tu casa? ¿Mi casa? Sí, quiero vivir en tu casa ahora es mía. Dame los papeles también. Bueno, está bien, porque yo soy cristiano, pero no te aproveches. Y dame tu esposa también. ¿Se da cuenta? Si lo llevamos a planos literales, llega a eso. Es como una especie de reductio ad absurdum, llevarlo al absurdo. Entonces se trata de algo interior. El mendigo interno, que es el que te pide en este verso, de dale al que te pida y no vuelvas la espalda al que te pide algo prestado, el mendigo interno es el aspecto necesitado y descuidado de la personalidad, lo que Jung llama, dice Edinger, la función inferior, que es, Jung decía que tenemos 4 funciones que se corresponden con los 4 elementos de la astrología, la función intuitiva, racional, sensible y así. Hay una de ellas
que nos queda más relegada que las demás, que normalmente se convierte más fácilmente en sombra en cada uno de nosotros. Entonces, Jung propone que traer a la conciencia, darle lo que pide a esa función que nos parece tan negativa. Si a mí me parece negativo, por ejemplo, porque mi función inferior es la emotividad, ¿no? Y yo me hago el ultra racional. Y de repente, nada, empiezo a sentir emociones, me levanté sensible, todo me toca, me ofende, me pasan cosas. En lugar de atrincherarme en mi racionalidad y tratar de controlarlo todo desde ahí, no. Si me está pidiendo esa emoción, llorar, me está pidiendo quebrarme, me está pidiendo sentir y volverme más sensible, bueno, tengo que darle. Entonces le doy la oportunidad y me miro una película, Los Puentes de Madison, y me pongo a llorar como un loco, o expreso mi cariño, lo que sea. Eso es darle al que pide. Dice también en Mateo 6, capítulo 6 ahora, en el verso 2, dice: cuando hagas, pues, limosna, no vayas tocando trompeta delante de ti. Y el siguiente verso, que es el 6:6, dice: cuando ores, ora a tu Padre que está en secreto, ¿no? El verso, se lo voy a leer, lo estaba leyendo del libro, ahora se lo voy a leer directamente. Dice Mateo 6:6. Dice: tú en cambio cuando vayas a orar, entra en tu aposento y después de cerrar la puerta, ora a tu Padre que está allí en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Estos dos versos tienen que ver con no hacer alarde, ¿no es cierto? Tener cierta humildad. Dice: aquí se nos dice que no queramos ser identificados con una persona de virtud o piedad, porque aquí está el peligro. Uno dice: sí, el otro día me levanté sensible y aunque yo me manejo a través del aspecto racional, como mi sombra es la sensibilidad, bueno, me puse a ver Los Puentes de Madison, lloré y soy un grande, ¿te das cuenta? Yo integro mi aspecto inferior, el rechazado. Lo tengo todo controlado, me leí todos los libros yo de Jung, del filósofo, no, como es psicólogo, el suizo, qué grande. ¿Se da cuenta? Uno se infla de ser humilde, que ese es el peligro. Por eso la iglesia cristiana está todo el tiempo con esta idea de que soy pecador, porque es como un remedio fácil para la inflación. Si lograste algo, te lo dio Dios. Si te salió bien, no cantes victoria porque te puede salir mal después. O sea, siempre buscar el Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí, pecador. Y uno dice: qué feo eso de pecador. Pero bueno, es la manera de conjurar la inflación. Dice: estar preocupado por las apariencias o por el efecto que uno produce sobre los demás revela la propia falta de personalidad genuina. O sea, si uno está muy pendiente, ¿no? De, ay, no sé, me arreglé el pelo, me puse esto, sea hombre o mujer, me puse no sé, el aditamento tal en el cuerpo, la decoración, a ver si me miran, a ver cómo me miran. Hay gente que, obviamente, todos nos relacionamos entre nosotros y nos agrada caer bien. Sin embargo, hay gente que vive para eso. O sea, toda su vida está mediada por el reconocimiento ajeno, y si no está eso, se desespera. Entonces, dice que Edinger, que cuando hacemos eso, revelamos una falta de personalidad genuina. La forma y la apariencia están vacías. La esencia proviene de la experiencia interna única del individuo. O sea, si uno quiere realmente, como decía Heidegger, ser un ser auténtico, tiene que vivir una vida propia, no masificada. Para Heidegger, el ser inauténtico significaba vivir la vida de las masas, prestar atención a lo que los otros opinan. Entonces dice Jesús en Mateo 6, de 19 al 20, dice: no alleguéis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín los corroen, atesorad tesoros en el cielo, ¿no? Aquí aconseja de no hacer de las cosas objetivas el valor de la vida, sino interno. En otras palabras, dice Edinger, no proyectes valores psíquicos fuera de ti. ¿Qué significa esto? Que uno puede tener un coche, pero también puede creer que uno es o vale
porque tiene un coche. Esa es una gran diferencia. Entonces, no dice no tengas el coche, dice no proyectes valores internos en lo externo. No proyectes en tu coche tu propia valía. Los valores proyectados, dice Edinger, son extremadamente vulnerables a la pérdida, que en este verso lo llama polilla u orín. Porque fíjese que en el verso, se lo vuelvo a leer, dice, no alleguéis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín los corroen, atesorarlos en el cielo. Es decir, la polilla y el orín enseguida se comen, ¿qué cosa? Se comen, si yo deposito mi felicidad en mi casa, en mi coche, en mi perro, en mi familia, en mi carrera, es muy probable que pasen miles de cosas posibles y yo pierda eso, y con lo cual, al perder eso, me pierdo a mí. O sea, pierdo todo, porque aposté todas mis fichas a una sola cosa. No te dice Edinger, no apuestes, no deposites, porque justamente el fenómeno de la proyección es inevitable y es continuo. Lo que dice es que disminuye eso y apuesta a valores interiores. Entonces dice, cuando se proyecta un valor en un objeto, la pérdida del objeto se experimenta como la pérdida de ese valor interno que está aportando. O sea, si pusiste todas tus fichas, tipo casino, en una persona y esa persona te dejó, perdiste todas tus fichas, no te quedó nada tuyo. Pero si vos tenés las fichas dentro, en tu bolsillo, y solamente pusiste una ficha en esa persona, y la persona se va, perdiste una ficha, por lo cual tu valor interno sigue intacto. Dice, debemos retirar tales proyecciones y reconocer los valores, que los valores se originan en el interior. Entonces, no os inquietéis por vuestra vida sobre qué comeréis, ¿no? Ese es uno de los versos. Esto está en Mateo 6:25. Lo voy a buscar aquí. A ver, vamos a poner. Déjeme ver. Que se me apagó. Vamos a buscar de nuevo. Mateo, acá estamos en 5. Vamos a Mateo 6:25. Acá está. Por eso os digo, no andéis preocupados por vuestra vida, qué comeréis, ni por vuestro cuerpo, con qué os vestiréis. ¿No vale más la vida que el alimento y el cuerpo que el vestido? ¿No? Y aquí viene el famoso verso ese de mirad las aves del cielo, no siembran ni cosechan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellas? Es decir, de nuevo, no está diciendo no tengas cosas, está diciendo no deposites proyecciones, yo diría, excesivas en las cosas. Porque si uno no deposita nada en las cosas, básicamente no hay punto de contacto. Las proyecciones son inevitables y tienen que estar, pero el tema es recogerlas en gran medida. Observar la vida propia y descubrir cómo uno vive dependiendo de los demás porque pone su felicidad en que éste te quiera, en que apruebes en este examen, en que te compres tal cosa, en que seas reconocido por aquello y así. Esta es una advertencia contra otra proyección, dice. La de no os inquietéis por vuestra vida, por cómo vestiréis, esto que dijimos. La vida psíquica y el bienestar no se sostienen sobre los objetos materiales. Y esto suena, bueno, sí, muy New Age. Y los objetos materiales son el demonio. No son el demonio. Simplemente uno se excede, se pasa de la raya y deposita en ellos la felicidad. Son necesarios, dice Edinger, pero no son vasijas de significado último. Con ese último quiere decir que son vasijas de significado, o sea, son depositarios de nuestros intereses, porque de repente quizá te guste más jugar al fútbol que jugar al vóley. Eso es depositar expectativas y proyecciones, pero no de significado último, o sea, no que sea, toda mi vida es el fútbol, porque el día que te rompiste una pierna y no puedes jugar más, toda tu vida se perdió en un momento. Y eso es una gran depresión. Mucha gente vive toda su vida para el trabajo y la familia, y después que los hijos se casan y tienen hijos y se van a vivir por su cuenta, y después de que la persona se jubila, descubre que no le quedó nada. ¿Por qué? Porque había depositado todas sus proyecciones en la crianza de los hijos, en el trabajo, en lo externo. Dice, la fuente del sustento psíquico se encuentra en el interior.
Vamos a ver hasta aquí hoy. Es muy interesante esta reflexión que va haciendo Edinger sobre versos bíblicos. Continuaremos con esto. Les recuerdo que está mi libro en Amazon, se llama Sadhana el Camino Interior, está disponible en papel y en formato Kindle también, digital. También les recuerdo que los cursos están en marcha como siempre, curso de tarot, curso de astrología, con obviamente un abordaje profundo. Los hacemos por Skype, los hacemos individualmente. Solo tienen que escribirme a pablojorgeveloso@gmail.com y nos comunicaremos para contarles los detalles. Son cursos tanto los que he citado como también otros que van surgiendo, que oyentes me dicen, mira, me interesaría profundizar en, no sé, tal obra que trabajaste en tal programa. Bueno, trabajamos esa obra. Es decir, están abiertos estos cursos, no son solamente cursos prefijados. Como también hacer sesiones donde alguien diga, tengo muchas preguntas acumuladas de algunos programas, me gustaría charlar contigo. Como también el reordenamiento vital, que es ya tomar más la forma como de terapia, en el sentido de que es una conversación. El consultante en este caso plantea un problema de índole más personal, un bloqueo, un miedo, una decisión, una dificultad, la que sea, y yo, lejos de dar consejos, lo que hago es hacer preguntas. Y con esas preguntas vamos abriendo puertas, echando luz, haciendo que el consultante vea mucho más claro lo que le pasa y pueda tomar cartas entonces en el asunto y tomar decisiones mucho más acertadas. Todo esto lo hacemos por Skype, lo hacemos más o menos en un proceso que dura entre hora 20. Así que solo resta ponerse en comunicación y participar de una de estas actividades. Vamos a poner la cortina de despedida. Les recuerdo que está también el grupo de Telegram, si quieren sumarse, un grupo muy muy interesante. Soy Pablo Veloso, esto es La Espada de Damocles. Buena vida para todos, buena semana y... ¡Avanti damocleanos! La Espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Y dado que la vida es un macabro juego concebido por una mente perversa, únete a nosotros en nuestro próximo programa, cuando escuches las siguientes palabras. La Espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. Buena vida para todos, buena semana y... ¡Avanti damocleanos!